Escucha bien, se te Hola, escucha muy bien. Mariana, hola Marta. Hola, ¿qué tal? Hola, Todos hola, hola, pues bienvenido. Pues muy miren, ya bien. inició la grabación, ya comenzó. Si les parece, hago la presentación. Y bueno, pues nuevamente, como siempre, a nombre de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la 65 Legislatura del Senado de la República, sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta quinta sesión del seminario. Ya estamos en la segunda, tercera parte del seminario, qué emoción. Con el nombre de los Congresos de los Estados ante el primer ejercicio federativo, 1823-1827. En esta ocasión nos acompaña la doctora Mariana Terán Fuentes con la ponencia Los inicios de la vida legislativa zacatecana, 1823-1824. Mariana Terán es licenciada en Sociología, maestra en Estudios Étnicos y del Lenguaje en el Colegio de Michoacán y doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde 1993 es profesora investigadora en dicha universidad. Actualmente se desempeña en el doctorado en Estudios Contemporáneos. Ha cultivado el estudio de la cultura política mexicana del siglo XIX a través del análisis de la guerra de insurgencia, del liberalismo doceañista, del trienio liberal y de las formas de gobierno confederal y unitaria. Entre sus libros destacan El artificio de la fe, La vida pública de los hombres del poder en el Zacatecas del siglo XVIII, Por lealtad al rey, a la patria y a la religión, Zacatecas, 1808-1814, Bosquejo de un inmenso cuadro, Liberalismo constitucional y formas de gobierno, Zacatecas, 1823-1846. Fue merecedora de reconocimientos por sus investigaciones. Junto con Manuel Chust, coordinó el volumen La Revolución de las Provincias, Orígenes de las Diputaciones Provinciales en el Mundo Novohispano, 1812-1824. Ha sido responsable técnico de varios proyectos de ciencia básica, el último en torno al análisis del derecho de propiedad durante el siglo XIX. Participa en proyectos relacionados con elecciones durante el México del siglo XIX, tensiones entre gobiernos generales y fuerzas regionales, y últimamente en los proyectos colectivos coordinados por Alicia Salmerón y Fausta Cantús, en torno al vínculo entre la política y las emociones desde el Instituto Mora. Forma parte de un proyecto colectivo coordinado por José Antonio Serrano, Nelly García y David Vázquez, en torno a los primeros congresos constituyentes de las entidades federadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1998, actualmente nivel 3, creadora de la Cátedra Internacional de Federalismo Francisco García Salinas y corresponsal nacional en Zacatecas de la Academia Mexicana de la Historia. Bienvenida, Mariana Terán. Adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, pues muy buenas tardes, tengan todos, tengan todas. Es para mí un enorme gusto y estar aquí en esta tarde del 3 de julio dentro del contexto de este ciclo de charlas de un grupo de investigadores que nos hemos dado a la tarea de pues estudiar los primeros congresos constituyentes de las entidades federadas para el caso de Zacatecas, 1823-1825, que es el arco en el que estuvo trabajando este Congreso Constituyente. Quiero agradecer en primer lugar a los doctores José Antonio Serrano Ortega, Nelly García y David Vázquez, quienes han estado dirigiendo los trabajos de los que hemos estado presentando, nuestros textos, digamos, y alguna serie de reflexiones sobre estas experiencias provinciales, estatales, en un momento fundamental, fundante. Se crea con ello la República Federal Mexicana. Estamos en su bicentenario, estamos haciendo un montón de actividades y bueno, gracias al Senado de la República por dar cabida a esta serie de charlas. Bueno, yo voy básicamente a dividir mi exposición en tres partes. La primera, no puede entenderse el texto sin el contexto. Tiene que ver con de dónde emerge todo este movimiento constitucional en México, cuáles son las principales raíces, de dónde viene, etcétera. Esta es una primera parte que yo enmarco en el llamado trienio liberal
El segundo momento de mi exposición tendría que ver con la Diputación Provincial Zacatecana, y el tercero con el Congreso Constituyente del Estado Libre de Zacatecas. Entonces, doy inicio y espero ajustarme al tiempo programado para esta charla. Fue en enero de 1820 cuando el teniente coronel Rafael del Riego, desde el pueblo de Cabezas de San Juan, lanza su pronunciamiento exigiendo el restablecimiento de la Constitución de 1812, una constitución que había sido cancelada por el rey Fernando VII en 1814 y estuvo fuera de juego institucional estos 6 años de 1814 a 1820. Es en enero, pues, cuando se lanza con su pronunciamiento, un pronunciamiento que va a tener resonancia en el mundo de Hispanoamérica sin duda alguna, porque estamos hablando de que se había establecido con esta Constitución de 1812 la nación española, una nación integrada por ambos hemisferios, Europa, América, y en esta nación estaba varias de las revoluciones de esta Constitución son importante mencionar. Una es la sustitución de la soberanía real por la soberanía nacional, otra es la sustitución del vasallo por el ciudadano, otra es los derechos y obligaciones de este nuevo ciudadano de la nación española, derechos como propiedad, libertad, igualdad y seguridad. Estos derechos se van a colar al constitucionalismo de las entidades federadas de la Primera República en México. Y otro elemento que es muy importante destacar de la Constitución de 1812 es el nivel, la representación, digamos, en tres bandas, en tres niveles: el nivel nacional, definido desde las Cortes, el nivel provincial, definido desde las diputaciones provinciales, y el nivel municipal con los ayuntamientos constitucionales. Sabemos que hubo toda una revolución administrativa, política, territorial, una revolución de las principales claves de la cultura política del mundo de Hispanoamérica. Muchos estudiosos de este gran fenómeno de revolución liberal, tanto en España como en México, en Centroamérica, Sudamérica, han insistido en la importancia de la participación de diputados americanos en las Cortes de Cádiz para exigir mayores niveles de representación político-territorial, para exigir que la voz de la nación fuera de toda la nación, no solo de España, sino también de la América española. Y en ese sentido, creo que hay un movimiento que llamamos la Revolución de las Provincias. Justamente se acaba de publicar un volumen que, junto con Manuel Chus Cordino, así llamado La Revolución de las Provincias, orígenes de las diputaciones provinciales en el mundo hispano entre 1812 y 1824, en que se dará todo un fenómeno que no se va a acabar ni con la consumación de la independencia, ni con el establecimiento de la Primera República Federal para el caso de México. Este fenómeno tiene que ver con en el nivel, digamos, tanto del mundo político local a través de los ayuntamientos, como del mundo político provincial a través de las diputaciones, una cada vez mayor exigencia de representación. Las diputaciones provinciales, como bien sabemos, desde el capítulo dedicado al gobierno de las provincias en la Constitución de 1812, se trataba de un organismo administrativo que tenía por propósito fundamental eh, la prosperidad de sus provincias, alentar los ramos de agricultura, de ganadería, de industria, artes, la instalación de escuelas de primeras letras, la vigilancia de las contribuciones, el levantamiento de estadísticas, de planos, etcétera. Las diputaciones provinciales fueron creadas como órganos eminentemente de carácter administrativo, y esto es importante resaltarlo porque no podían
saltarse estas atribuciones. En el artículo 336, si no me equivoco, de la Constitución de 1812, se establece que si se transgreden las facultades otorgadas por la Constitución por parte de las diputaciones provinciales, serían sustituidos los miembros que hubiesen transgredido en sus funciones y serían integrados los miembros que estaban en el organismo anteriormente. Eso está muy claramente establecido en la Constitución y bueno, pues seguramente aquí no solo yo, sino muchos de los colegas que participan en este foro han recuperado el legado de la profesora Natalie Benson con su clásico, ya es un clásico, que fundó toda una nueva manera de ubicar este fenómeno revolucionario en Hispanoamérica. Este libro se llamó La Diputación Provincial del Federalismo Mexicano, un libro editado por el Colegio de México en 1955, posteriormente en 1994, y la última edición a cargo de la preparación e introducción de la doctora Josefina Vázquez en 2012. Este libro fue realmente punta de lanza porque abre una perspectiva historiográfica diferente, distinta, que atiende la raíz hispana para la comprensión y explicación de la construcción histórica del federalismo en México. Y de aquí, bueno, de este volumen, que, bueno, yo tuve la fortuna de conocer y tener en Zacatecas al profesor Jaime E. Rodríguez. Él fue alumno directo de la profesora Benson. Él comentaba que en su tiempo el libro de Benson había sido muy poco atendido, poco escuchado, poco leído, y es seguramente a partir de décadas posteriores, los 80, los 90 sobre todo, donde el libro de Benson adquiere una resonancia internacional y es un libro que es atendido por los que estamos estudiando procesos regionales en torno al proceso de disolución de la monarquía hispana y la formación de las nuevas naciones, en el caso particular para México. El libro pone en consideración y en cuestión que pues, el federalismo mexicano no es copia del norteamericano, esto también es muy replicado en muchas investigaciones, y en ese sentido, bueno, tomando como referente principal la obra de Benson, pero también la obra de muchos historiadores e historiadoras que se han dedicado para el caso mexicano a analizar la transformación de diputación provincial en entidades federadas ya en contexto de república, es que pero una serie de reflexiones ya para el caso particular zacatecano. Como decía, la Diputación Provincial es un órgano de carácter administrativo y es a partir del contexto del restablecimiento de la Constitución en 1820 cuando va a haber una mayor exigencia de diputaciones provinciales. Ahí destacan, por supuesto, el protagónico papel del Ayuntamiento Capital de Puebla, el Ayuntamiento de Valladolid y otros ayuntamientos capitales que también van a estar impulsando a una mayor exigencia, mayor reclamo, cada vez más insistentes, más sonoros, porque otras provincias contaran con su propia diputación. Es claro que este proceso no se va a cancelar, como lo comentaba, con la consumación de la independencia. Muy interesante resulta algunos planteamientos como el de Israel Arroyo en la arquitectura del Estado mexicano, que el iturbidismo no cancela el liberalismo docianista, por lo menos no lo cancela en este nivel provincial. Porque por cuestiones pragmáticas, de necesidad de respaldo político por parte de distintas regiones, Iturbide y sus instituciones van a aprobar un mayor número de diputaciones provinciales para este primer imperio mexicano, ¿no?
De tal manera que en este contexto, bueno, se van a aprobar la de Oaxaca, la de Querétaro, la de Zacatecas, la de Guanajuato, entre otras. Y para el caso, pues, de Zacatecas, se aprueba en 1822, así como lo estoy mencionando para estas otras diputaciones provinciales. Ese año de 1822 va a ser muy importante para ciertas regiones, pero ya es en el contexto de las autoridades imperiales mexicanas en que se da la instalación de estos organismos, ¿no? Eh, y para el caso bueno de Zacatecas es el 19 de marzo de 1822. La Diputación Provincial va a durar poco más de un año, del 19 de marzo al 18 de octubre del año siguiente. Pese a la corta vida de esta institución, lo que representó para la provincia y para otras provincias no fue menor. Y en ese sentido me gustaría destacar algunos elementos. Las diputaciones provinciales tuvieron una correspondencia álgida. Se mandaban acuerdos, correspondencias específicas de, por ejemplo, se acaba de instalar la Diputación Provincial de tal lugar, y se celebraba, se manifestaba el agrado que otras diputaciones provinciales se fueran instalando en el territorio imperial. Entonces, la correspondencia es importante, no solo para estas noticias, digamos, de celebración y de agrado, sino para ponerse de acuerdo en otro tipo de decisiones que tendrán que ver mucho más con momentos de fractura de este proceso de tránsito político hacia la República Federal. Entonces, bueno, destaco la comunicación interprovincial, que en esta comunicación interprovincial ah, se van a conocer pronunciamientos. Ya sabemos que los pronunciamientos tienen, digamos, una vida inmediata realmente reciente. Estamos hablando de 1822. En 21 es el de Agustín de Iturbide, en 20 es el de Rafael del Riego, y en 23 es el pronunciamiento del coronel José Antonio de Chávarri, conocido muy, o sea, muy multicitado por los estudiosos del federalismo mexicano como el Plan de Casamata, este plan que está exigiendo la convocatoria de un nuevo Congreso y considera el plan que es la Diputación la máxima autoridad de la provincia. Eso calzó muy bien para la mayoría de las diputaciones provinciales. Claro que hay particularidades como el caso de Oaxaca, muy bien estudiado por Carlos Sánchez Silva, donde fue otro el contexto, fueron otras las respuestas, las reacciones de las instituciones, pero el plan de Casamata, que no negaba ni le daba la espalda a la figura de Agustín de Iturbide, simplemente se pretendía convocar a un nuevo Congreso porque el anterior pues había sido disuelto y habían sido apresados los diputados, algunos diputados, ya no gozaba de la confianza de las provincias. En ese sentido, las adhesiones se van a dar como Benson lo estudió desde hace más de 70 años, en poco más de un mes y medio. El pronunciamiento se da el 1 de febrero del 23, e inmediatamente vienen las adhesiones por parte de las diputaciones provinciales. Para Zacatecas, el pronunciamiento de Casamata se va a analizar. No están del todo convencidos los integrantes de la Diputación de respaldarlo. Ellos dicen, bueno, y allá está en las actas de sesiones, es muy interesante, estas sesiones de marzo de 1823, en que dicen, es que no se conoce cuál es el voto de la mayoría de las provincias. Y como no se conoce cuál es el voto, nosotros no podemos tomar un papel protagónico en este sentido. Incluso decían,
no se o sea, conocemos los representantes de la Diputación Provincial decían, conocemos lo que opina la guarnición militar de Zacatecas, que se lanzó directamente en apoyo a Casamata, pero no conocemos el voto de los pueblos de la provincia zacatecana. Entonces estaban con una prudencia y un tiento político. Sin embargo, al día siguiente de esta discusión, que de alguna manera al interior del órgano provincial se dieron una serie de argumentos muy interesantes que están publicados en las actas, al día siguiente se conoce que Luis Quintanar, desde Guadalajara, se pronuncia por el plan de Casamata, y Luis Quintanar pues no era menor, era una figura de gran peso político, no solo en Guadalajara, sino en Zacatecas también. Cuando se conoce la decisión de Quintanar y también la decisión de la Diputación Provincial de Guadalajara, Zacatecas dice, nos unimos con entusiasmo al plan de Casamata, al plan del excelentísimo coronel José Antonio de Echavarri. Esto fue el 1 de marzo, había pasado solamente un mes. Por eso digo que la comunicación entre los organismos provinciales era rapidísimo, eficiente, y se llegaron a acuerdos como estos, de alguna manera empujados por militares de la talla de Luis Quintanar y otras diputaciones sin el peso, la presión de estas figuras militares, adoptaron también el plan de Casamata. Algunos, como José Barragán y Barragán, consideran que este elemento, el plan de Casamata, es uno de los elementos más importantes a considerar para el establecimiento del federalismo mexicano. Poquito después, 2 meses, en mayo me parece que es cuando Zacatecas, la Diputación Provincial, y aquí sí, no es el ayuntamiento, sino que es la Diputación, asume la soberanía de su provincia y va a ser un poco menos radical que Guadalajara, porque Guadalajara en un momento dado va a definir que, y así, a establecer con toda edito y recio, que no va a obedecer órdenes de autoridades centrales, sino que asume la soberanía de su provincia. Zacatecas no llega a eso, asume la soberanía de la provincia, pero está con los oídos abiertos para tomar decisiones respecto a autoridades desde la Ciudad de México. Es no puede explicarse, en mi opinión, estas definiciones tan rápidas de Zacatecas sin la correspondencia con Guadalajara. Ya el profesor Jaime Olveda ha insistido en que el interlocutor cercano, directo, que tenían las autoridades provinciales de Guadalajara eran con las de Zacatecas. Entonces, bueno, hay que decir, en un paréntesis, que en el primer periodo de vigencia de la Constitución de Cádiz, Zacatecas perteneció a Guadalajara, a la Diputación de Guadalajara, y ahí participaron 3 de los diputados de Zacatecas en ese organismo provincial. Cierro paréntesis. Entonces, Guadalajara se declara Estado libre y federado el 16 de junio de 1823, y al día siguiente se declara Zacatecas. Se declara Estado libre y federado. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos que al menos 4 provincias ya se habían declarado entidades federadas: Yucatán, Oaxaca, Guadalajara, después el nombre formal será Estado Libre de Jalisco, y Zacatecas. Esto es muy importante resaltar porque hay que insistir, y una vasta historiografía lo ha realizado y comprobado, el federalismo mexicano se establece desde las regiones, no desde un centro en que
se adopta con un acta formal, jurídica, y a partir de entonces se establece el federalismo mexicano. No, no es así. El federalismo mexicano es empujado desde las regiones. Y estas 4 ya nuevas entidades van a tener un papel muy, muy importante. Tan importante que gracias a este escenario de provincias que asumen su soberanía, lo que se tiene en el territorio es federalismo, todavía no república, pero es el anuncio de una confederación, una federación. Y claro, aquí el papel protagónico, insisto, de Guadalajara es muy importante. La imprenta va a tener toda una agenda de trabajo, va a conminar a provincias hermanas a que se adopten, a que se conviertan en entidades federadas. A Zacatecas llegan manifiestos desde la imprenta de Urbano San Román, publicitando, lanzando propaganda directa por la federación, la feliz federación. Y en ese sentido, Guadalajara y después Zacatecas lo asumirá, no hay una provincia superior a otra. Y hay una correspondencia muy interesante en que se dice, somos provincias hermanas, solo basta con la voluntad política para lograr la feliz federación o confederación. Bueno, importante será entonces, aquí ya por supuesto la Diputación Provincial Zacatecana había transgredido con todo el artículo 336 de la Constitución de 1812, o sea, había saltado las trancas en todo, y un elemento que es muy valioso e importante comentar es que desde la Diputación sus integrantes van a elaborar el reglamento para el gobierno provincial del Estado Libre de Zacatecas. Este reglamento es muy importante. Todavía, si se fijan ustedes, aparece la palabra provincial y aparece la palabra Estado. Es el primer documento oficial donde aparece la palabra Estado Libre de Zacatecas. Este reglamento para el gobierno provincial de Zacatecas hablaba, en primer lugar, de la soberanía. Zacatecas es soberano de sí mismo y no depende de los demás. No depende de los demás que componen la grande nación mexicana, solo en lo que se refiera al bien general. Zacatecas siempre va a tener esa digamos, consideración. Se asume la soberanía y se considera también su participación junto con otras partes en un pacto por el bien general. Este reglamento establecía que le pertenecía al Estado de Zacatecas el derecho de formar su constitución y con este derecho promover la felicidad, su propia felicidad, sin dañar la unidad de la nación. Insisto en esta consideración de la nación. Pero primero era lo primero, ¿eh? Primero Zacatecas, primero su soberanía, primero su derecho a formar constitución y después la parte de la integración a la nación. Este derecho residirá en un Congreso provincial constituyente. La palabra provincial sigue todavía apareciendo. No dice en el Congreso Constituyente, dice el Congreso Provincial Constituyente. Y este Congreso será convocado por la Diputación Provincial. Consideró el reglamento que uno de los primeros deberes
de las autoridades del Estado sería conservar y proteger los derechos, estos derechos gaditanos de la seguridad, libertad, propiedad e igualdad. Y decía, y de los demás derechos legítimos individuales de sus habitantes. Estos derechos entonces se vinculan directamente con Cádiz, pero lo hacen desde el ámbito provincial. Provincial ya en la bisagra estatal. Por su parte, los habitantes tendrían la obligación de obedecer y respetar a las autoridades establecidas y de cooperar con el bienestar general de la entidad. El reglamento definió de entrada la integración de su territorio. Esto también es muy importante considerar, resaltar. El territorio estaría integrado por 8 partidos. Rápido los menciono: Aguascalientes, Fresnillo, Juchipila, Mazapil, Nieves, Sombrerete, Pinos y Zacatecas. Ya en la Constitución de 1825 cambia un poco esta nominación, pero en un principio la Diputación Provincial consideró que estos eran los partidos que serían parte integral del territorio de la entidad. Hasta el artículo 7 mandó a la religión, obviamente la católica apostólica sin tolerar a ninguna otra, y prescribió también que el Congreso Provincial Constituyente sería apegado todavía a la Constitución española, así ya la llamaban, no decían Constitución política de la monarquía, no, ni la PEPA, acá nunca funcionó el término de la PEPA. Al menos yo no he visto jamás un documento que diga la PEPA refiriéndose a la Constitución de 1812, como en otros lados sí, pero en Zacatecas no. Bueno, entonces permanecería vigente la Constitución española y demás leyes, decretos de emanados de las Cortes. Bueno, esto es importantísimo porque en otras regiones la Constitución de Cádiz no tuvo esta vigencia, y esta vigencia para Zacatecas se va a colar al Poder Judicial mucho más allá de la experiencia, los primeros años del federalismo. En consecuencia, establecer el reglamento, las autoridades y corporaciones de cualesquiera clase que sean continuarán desempeñando sus respectivas atribuciones con solo las indispensables variaciones indicadas en este reglamento. Estableció la división de poderes, es decir, desde la Diputación Provincial se va a definir la división de poderes. Un ejecutivo integrado por 3 personas, un judicial integrado por los tribunales que hasta entonces había, pero se marcó un elemento muy importante que después los jaliscienses van a tener un pleito con los zacatecanos insistente. Este pleito va a ser insistente. En términos del Poder Judicial, los asuntos terminarían en el límite de la entidad, ya no a Guadalajara. En ese sentido, hubo una correspondencia alterna a este documento que estoy citando de exigir los expedientes judiciales a la audiencia de Guadalajara para que los tuviera Zacatecas. No tenía tribunal Zacatecas, no tenía tribunal de justicia, eran algunos nombres importantes como José Peón Valdés, que era un importante funcionario político, que había tenido teniente de asesor letrado del ayuntamiento en tiempos de guerra de insurgencia, etcétera. Y en él recayó, en primer término, el tema de la recepción de los expedientes judiciales para Zacatecas. Bueno, este reglamento se firma el 18 de junio
de 1823, todavía diputación provincial. Y creo que es muy importante tenerlo en consideración porque después de suscrito el reglamento y dado a conocer además a los ayuntamientos, este es otro elemento también que quiero destacar, lo que se hace por parte de los diputados provinciales zacatecanos es apresurar las cosas, convocar a la integración del primer Congreso Constituyente del Estado. El Congreso se va a instalar el 19 de octubre de 1823. Como digo, son rapidísimo, es muy rápido cómo van dándose los acontecimientos para la provincia zacatecana. Todavía no hay acta constitutiva. Yo insisto en eso. El acta es hasta enero del 24. Y acá ya se tiene un reglamento del gobierno provincial de Zacatecas. Ya en octubre se instala su congreso y los diputados se van a instalar en el edificio que ocupara la Diputación Provincial. Algunos de los integrantes de la Diputación pasaron a ser diputados del Congreso Constituyente. Le he seguido la pista particularmente a uno de ellos, al licenciado Domingo Velázquez, que también tenía ya para 1823 una importante presencia en las instituciones locales, como en el Ayuntamiento de Zacatecas, en contexto también de guerra de insurgencia, fue jefe político, participó como líder en la Diputación Provincial y pasó al Congreso Constituyente como presidente de la Comisión de Constitución. No creo que alcance el tiempo para dar cuenta del papel que tuvo este licenciado Velázquez, poco advertido, muy poco advertido por quienes hemos analizado el caso de Zacatecas. ¿Por qué es poco advertido? Porque el monumento de Francisco García Salinas todo lo ensombrece, ¿no? Entonces, pero creo que hay muy importantes políticos como él, como Pedro Ramírez, otro que pasó de la Diputación al Congreso Constituyente, y Pedro Ramírez, bueno, llegó a ser incluso representante por el departamento de Zacatecas en el contexto de la República Central hacia 1830 y tantos, 38, 39 por ahí, ¿no? Bueno, entonces, este edificio donde se instaló el Congreso Constituyente era en realidad la casa palaciega de un poderosísimo minero, Manuel de Rettegui. Esta casa palaciega, a partir de la instalación del Constituyente, fue conocida como Casa del Estado Libre y Federado de Zacatecas. Al centro del salón de esta casa, del salón principal donde sesionaban, colocaron una mesa con un crucifijo. Recuerden que la parte de la ritualidad católica era fundamental para otorgar legitimidad a un crucifijo. La Constitución de 1812, y en las paredes del recinto un lienzo de la Virgen de Guadalupe y otro lienzo de la Virgen de Nuestra Señora de los Zacatecas. Cada uno de los diputados fue pasando frente a la mesa donde estaba la Constitución de 1812 y el crucifijo para rendir su juramento. Y el juramento decía a la letra: juráis por Dios nuestro Señor y los santos evangelios, guardar y hacer guardar en este estado de Zacatecas la religión católica, apostólica, romana, sin tolerancia de alguna otra. Sí, juro. Juráis constituir a este estado bajo el sistema de república federada, conforme a la voluntad general de los pueblos del estado. Sí, juro.
juráis observar, con arreglo a la misma voluntad general, la más estrecha unión y hermandad entre este Estado y los demás de la náhuac para sostener la independencia y libertad de la nación mexicana y promover su felicidad general? Sí, juro. ¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el cargo que se os ha conferido por los pueblos de este Estado? Esta idea estuvo presente a lo largo de todas las actas de sesiones del constituyente. Sí, juro. Es decir, los pueblos otorgaban su poder por voluntad popular y por voluntad popular tenían un encargo que realizar. Pues si así lo hiciereis, Dios os lo premie y si no, os lo demande. Se me está acabando el tiempo, desgraciadamente. Desde 1823, en octubre, los constituyentes zacatecanos lo que empezaron a hacer fueron, además de la legislación secundaria, como por ejemplo el propio reglamento del Congreso Constituyente, se presentó un proyecto de reglamento realizado por Juan Bautista, no fue aprobado, sin embargo fue un precedente importante para la elaboración del proyecto que finalmente se consideró y aprobó. Fue el primer reglamento entonces que ya en funciones del Congreso Constituyente aprobó. Se aprobaron y bueno, primero se discutieron y después aprobaron una serie de reglamentos sobre etiquetas, ceremoniales, milicia cívica, hacienda pública, instrucción pública y un largo etcétera, ¿no? Y a pesar, y digamos, además de esta legislación secundaria en torno a la vida reglamentaria de Zacatecas, se fueron dando temas que en mi opinión es relevante destacar. El primer tema que tuvieron frente a sí los constituyentes zacatecanos fue que un cura de Aguascalientes no quería jurar obediencia a las nuevas autoridades establecidas. Aguascalientes no dejó de ser una importante pieza en el zapato de los políticos zacatecanos, tan importante fue la piedra que, pues, al final, en 1835, se separaron de Zacatecas, ¿no? Y la discusión que se dio en torno al juramento, eh, los diputados sostuvieron que no se podía permitir que un cura, por muy cura párroco que hubiera sido y con toda la autoridad moral que tenía, la legitimidad que tenía entre la población aguascalentense, no podía no jurar. Si no juraba, entonces tendría que salir del territorio del Estado. Entonces, este tipo y además las actas son muy interesantes porque dan cuenta del ambiente que privaba en la discusión de temas tan importantes como el hecho de que un cura jurara o no jurara una constitución y a las autoridades constituidas entonces, ¿no? Se relata cómo estaba la sala llena, cito textual, por la rareza del asunto, así decían las actas, la rareza del asunto, y los espectadores estaban con ansias de ver en qué terminaba el tema, la cuestión. Bueno, temas como ese, temas como división de poderes, un tema que es muy, muy importante, que se discutió y que llevó varias sesiones, fue, a ver, ya se conocía el artículo quinto del Acta Constitutiva de 1824. Ya se conocía que esta república, que la forma de gobierno será una república popular representativa federal. Bueno, cuando llegó eso, los constituyentes zacatecanos decidieron realizar toda una ceremonia de exaltación pública porque por fin la nación había tomado la afortunada decisión de una república federal. Y se preguntaron los diputados,
¿tendremos que jurar el acta o no la juramos? Alguno dijo, no es necesario jurarla porque ya hicimos el juramento ante el Congreso Constituyente de Zacatecas. Y otros decían, pero es que este es otro documento y es otra las características. Entonces ahí lo que se me hace muy interesante destacar respecto al juramento ya de los propios diputados respecto al acta constitutiva es el tema de la soberanía compartida. Decía, pero si nosotros somos soberanos, asumimos la soberanía de la entidad, ¿por qué tenemos que jurar un acta constitutiva? Bueno, de cualquier manera se hicieron las ceremonias correspondientes y demás. Y este dato lo pongo, digamos, en negritas para decir que, a diferencia de el modelo gaditano de 1812, que hablaba de una nación centralizada, donde las diputaciones provinciales ayudarían a la centralización del ejercicio del poder con una única soberanía, aquí el tema fue otro. Y en ese sentido es un gran, importante rasgo de originalidad de la República Mexicana, esta soberanía compartida, esta soberanía detentada en las distintas provincias convertidas en entidades y una soberanía nacional. Bueno, y finalmente, porque ya se me fueron 45 minutos en esto, quiero destacar que los constituyentes dedicaron un buen número de sesiones al gobierno interior, político interior de los pueblos del estado de Zacatecas. Y por supuesto, pues hubo una también discontinuidad respecto a Cádiz para el caso local, porque a diferencia de Cádiz, que establecía 1,000 habitantes para instalar ayuntamiento constitucional, Zacatecas definió 3,000 habitantes. Otros se quedaron con 1,000 como Chiapas, otros exigieron 4,000 como Estado de México, otros 2,000, ¿no? Pero Zacatecas se quedó con 3,000 habitantes. ¿Qué pasa con los ayuntamientos? Los ayuntamientos en este periodo constituyente, entre 1824 y 1825, ya no hablo del 23, van a tener un papel fundamental porque van a ser considerados el padre inmediato de los pueblos, el barómetro de las poblaciones. Recupero esta idea de barómetro porque es la que está en las actas de sesiones. Y el proyecto de constitución del Estado de Zacatecas, que se encuentra en la Biblioteca Nacional, habla de que no se sancionará ninguna ley si no es revisada por los ayuntamientos, y estos ayuntamientos tendrían la obligación de enviar sus observaciones. ¿Quiénes integraban los ayuntamientos del resto de los municipios zacatecanos? Eso está, o sea, está en los documentos. Pero un gran tema fue que cómo era posible que personas que no sabían leer y escribir, algunos documentos lo llaman toscos de inteligencia, tendrían alguna posibilidad de comentar cualquier iniciativa o proyecto enviado por el Congreso. Pero el proyecto de constitución fue claro, no se va a sancionar. La vida legislativa del estado de Zacatecas se comparte con los ayuntamientos y esta es una característica que va a permear en distintos momentos de la entidad zacatecana. Y por supuesto que las iniciativas se comentaron por los ayuntamientos. Tengo el caso 1829, cuando el gobernador Francisco García Salinas, ya con esto cierro, envía un proyecto para
la creación del Banco de Zacatecas. Con la creación del Banco de Zacatecas, integrado por fondos de obras pías y de otros fondos, rentas de tabaco, etcétera, se podrían comprar haciendas para que estas haciendas fueran fraccionadas y entregar pequeños pedazos de tierra a los labradores que se encontraban en pobreza extrema. Por supuesto que el Cabildo Catedral de Guadalajara puso el grito en el cielo, pero también algunos pueblos de indios de Zacatecas. Menciono esto porque pueblos de indios y congregaciones, ciudades como Aguascalientes, ya considerada ciudad, mandan sus observaciones. Unas observaciones están en el tenor de, por supuesto, que se adquiera, que se apruebe la creación de este Banco de Zacatecas, y otros decían, es que ¿por qué se van a entregar tierras a los pueblos de indios? Porque el derecho de propiedad, y algunas observaciones iban en ese sentido, es sagrado y no se puede tomar lo que no es propio, ¿no? En ese sentido, y en otros momentos, en 1860, en 1870, las observaciones de los ayuntamientos van a ser muy importantes. No tengo noticia de cómo funcione esto en otros contextos, pero en Zacatecas fue fundamental. Bueno, la Constitución se proclama el 17 de enero de 1825, es hasta enero del 25. El proyecto de Constitución circula desde marzo de 1824, circula entre ayuntamientos. Del único que se recibieron observaciones hasta donde tengo noticia es de Aguascalientes para hacer una serie de señalamientos en torno a la libertad de imprenta. Es el único que tengo noticia de que se recibieron observaciones de ayuntamientos. Circuló el proyecto de Constitución entre otros congresos, entre otras diputaciones y congresos. Zacatecas recibió, por ejemplo, el proyecto de Constitución de Jalisco. Conoció el Reglamento de Libertad de Imprenta de Buenos Aires. Entonces, había leyeron, porque está citado en el proyecto de Constitución, partes de la teoría de las Cortes de Francisco Martínez Marina. Entonces, los documentos circulaban. Y el proyecto de Constitución de Zacatecas se fue a San Luis Potosí, a Guanajuato, a Coahuila, a Durango, a Querétaro, a Guadalajara, a Veracruz, a un montón de lugares, ¿no? De eso dan cuenta las actas del primer Congreso Constituyente. Entonces, el constitucionalismo zacatecano no puede explicarse sin la presencia tan importante, protagónica, que tuvo la Diputación Provincial de Zacatecas como la autoridad suprema de la provincia. No puede explicarse sin la Diputación Provincial. Y de alguna manera, estas discusiones, la publicación de sus primeros decretos en el Águila Mexicana en 1823, desde 1823 son los primeros decretos, van a estar tensando la relación con las autoridades centrales. Entonces, bueno, pues yo ahí le podría dejar en esta primera participación, esperando comentarios de quien tuve el favor de su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nelly, ¿quieres coordinar preguntas-respuestas, por favor? Gracias, Mariana, por tu extraordinaria participación. Como siempre, es un gusto escucharte y uno siempre aprende mucho de tus intervenciones. Bueno, a mí me parece que esto va agarrando una forma muy interesante,
porque, bueno, desde la intervención de Rafael Estrada, que nos dio el contexto, y luego la presentación de las situaciones tan particulares de estas 4 provincias radicales que por ahí creo que nos hablaba Carlos, ¿no? Oaxaca, Yucatán, Jalisco y Zacatecas, que tienen eh, que forman casos muy particulares porque, como bien lo dice Mariana, no tienen bases de organización dadas, como sí lo van a tener las otras provincias una vez que se decrete el acta constitutiva de la federación. Pero estas 4 provincias no tienen no van a tener ese marco que sí van a tener las otras provincias. Entonces, en ese sentido, es bien interesante ver cómo cada una de estas 4 provincias va articulando su organización a partir de lo que van teniendo a la mano y van articulando cosas muy interesantes como son creando nuevas instituciones como juntas gubernativas. En el caso particular de Zacatecas, que ya perdí la nota, ¿verdad? Que crea el reglamento para el gobierno de la provincia, para el gobierno provincial del estado de Zacatecas, ¿no? Entonces, yo sí creo y considero que es bien importante poner atención en estas 4 provincias, porque nos van a dar el marco o nos van a dar también pautas de comparación para ver cómo reaccionan el siguiente bloque de provincias que van a abrazar el federalismo y que van a empezar ya una vez dada el acta constitutiva, pues a crear sus respectivos congresos constituyentes. Y también es bien importante, insisto, poner, o considero yo, hacer énfasis en estas 4 provincias, porque como bien lo dice Mariana, y al final creo que ya enfatizado mucho esto al decir hacia dónde se estuvieron leyendo, hacia dónde estaban la correspondencia, ¿verdad? De los proyectos de constitución o de los decretos, pues vamos a ver esa intensa comunicación con otras provincias, en su momento, con otras diputaciones, en su momento, con otros congresos, ¿no? Entonces, ver cómo muchas de las discusiones que van a generarse dentro de estos congresos van a ser ellos pioneros en advertirlas y cómo van a servir de marco de referencia o para medir, para templar la situación en otros estados. Entonces, en este sentido, a mí me parece pues muy interesante todo lo que abona en esta intervención, Mariana, rescatando que en el caso concreto de Zacatecas, bueno, la diputación sí tiene un peso bien importante, cosa que ya vimos con el caso de Oaxaca, que no es así, que la voz cantante, bueno, la va a llevar principalmente el Ayuntamiento de Oaxaca. Entonces, desde allí nos dan parámetros para empezar a hacer estas valoraciones respecto a cómo se da este proceso de adopción del federalismo en México. Entonces, dicho eso, cedo la palabra a quien quiera intervenir. Si hay preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? A ver, Carmen, adelante. Sí, muy buenas tardes. Gracias, Mariana, por ilustrarnos una vez más con estos acontecimientos que ocurrieron en Zacatecas y sobre todo porque uno va comparando con lo que sucede en el estado que nos hemos responsabilizado en estudiar. Oye, Mariana, solamente 2 preguntas que tú quizá ya tengas en tus textos es ¿de qué grupo se forma este Congreso Provincial Constituyente? ¿Se forma de los misma diputación anterior o son grupos mineros? Eso me hizo pensar que por eso se reunían en la casa de un gran minero. Entonces, ¿estos grupos hubo continuidad o hubo una ruptura de estos grupos? Y la otra que también me llama mucho la atención es como que la triple soberanía que el estado de Zacatecas se caracteriza en esta época, la de la soberanía nacional y la estatal, bueno, uno la entiende más dado el acta federativa. Pero ¿de dónde surge esa soberanía dada al ámbito municipal? ¿Surge del liberalismo de Cádiz? ¿O de dónde los constituyentes retoman que era importante las otras voces locales? Sí. Gracias.
Adelante, Mariana. Sí, gracias, Carmen. Pues saludos, qué gusto verte y escucharte. Mencionaba que fueron 4 integrantes de la Diputación Provincial los que pasaron al Congreso Constituyente de Zacatecas. Y los integrantes del Congreso Zacatecano fueron un médico, abogados, hacendados y comerciantes. Esa fue la composición. Prevalecieron los abogados, desde luego, ¿no? Y por eso yo mencionaba la importante figura del licenciado Domingo Velázquez, que había sido el jefe político de la intendencia, que fue quien presidió todas las reuniones de la Diputación Provincial, pero ya anteriormente había tenido un papel destacado como asesor letrado del Ayuntamiento Capital en el contexto de guerra de insurgencia. Entonces, yo lo que voy viendo a lo largo de la integración de las legislaturas zacatecanas en el primer periodo del federalismo es que hay una circulación de estos personajes que en algún momento estarán en el Congreso, otra vez en otro momento pasarán a formar parte del Tribunal Superior de Justicia, y van a estar ahí, digamos, en el ambiente político. Entonces, sí hay un rasgo de continuidad, pero también hay otros integrantes que forman parte del Congreso Constituyente. Y sobre el nivel municipal, que, bueno, pues Carmen Salinas es expertísima en el tema del municipio, debo decir 2 asuntos. Uno, los ayuntamientos no fueron soberanos. Esta soberanía compartida estaba compartida entre las autoridades estatales y la soberanía nacional, el gobierno general, pero no en el nivel municipal. Sin embargo, en la medida en que les dieron manga ancha para participar en el tema de la legislación, por ejemplo, o para participar a través de ternas en la elección de gobernador, sin importar el número de habitantes que tenía el municipio. Vamos, el municipio de Fresnillo era donde residía la mayor parte de la población de la entidad, a diferencia del municipio de Mazapil, que tenía 7,000 habitantes, por ejemplo, ¿no? No importando entonces el criterio de población, tenían el mismo peso para la definición de ternas para la elección de gobernador, ¿no? Entonces, lo interesante es que en el nivel municipal hubo distintas actuaciones, desde luego distintos pesos políticos según los intereses económicos y sociales de los ayuntamientos. No es lo mismo, desde luego, el ayuntamiento de Aguascalientes que el de Fresnillo, el de Guadalupe o el de Mazapil. Y en ese sentido hay dinámicas muy diferentes. Y algunos ayuntamientos sí que se van a considerar por sí mismos soberanos. Este va a ser el caso de Aguascalientes. Y Aguascalientes además no va a hablar solo del Ayuntamiento Capital, sino del partido de Aguascalientes. ¿Y esto por qué se va a dar? Por una serie de competencias, de conflictos, de tensiones granjeados a lo largo de muchos años, entre el Ayuntamiento Capital Hidrocálido y las autoridades legislativas zacatecanas. Toda iniciativa que presentaba Aguascalientes para que fuera aprobada por los diputados era rechazada. Desde una fábrica de tabacos, una junta filantrópica tipo sociedad patriótica, desde una casa de estudios superiores. Aguascalientes lo tenía todo como para que le fueran concedidas estas solicitudes y les eran rechazadas. Por ejemplo, la Casa de Estudios de Jerez, que se funda en 1832,
por el gobernador Francisco García Salinas, antes ya había habido una petición de Aguascalientes por fundar una casa de estudios. Y la respuesta de los diputados fue, es Jerez. ¿Y por qué Jerez? Pues porque ahí nació el Tata Pachito, por eso. O sea, no había más cosa que buscar. Entonces, todas estas tensiones terminaron por romper la cuerda. Y este ayuntamiento en un momento dado hace una serie de representaciones, primero al Congreso estatal y después al Congreso general, para decir ya no podemos, ya no soportamos el yugo de los que pretenden y hablan de liberalismo. Estamos peor subjuzgados, y esto lo dicen en estas representaciones, que en tiempos de la monarquía. Entonces, sí, o sea, yo creo que ahí la dinámica es distinta según el peso económico, político, social de los ayuntamientos en Zacatecas. Y pues te agradezco mucho, Carmen, la intervención. Muchas gracias, Mariana. Mira, voy a leer un comentario. Ay, perdón, Carmen, ¿querías decir algo más? Ok. Voy a leer un comentario que ha puesto aquí Ángeles Colunga, por si no lo has visto, Mariana. Dice, muchas felicidades, excelente exposición, muy importante la información de la importancia de las diputaciones provinciales y el tema del juramento que hicieron. Gracias y saludos. Le doy la palabra al doctor Gustavo Herón. Adelante. Hola, buenas tardes. No sé si se escuche. ¿Sí? Muy bien, Gustavo. Qué gusto. ¿Qué tal, Mariana? Felicidades. Me encantó la charla, sobre todo porque cumpliste muy bien el reto que era en, en media hora decir lo que había pasado como en 4 años y ir al punto, ¿no? Y a mí me llama la atención porque lo contrasto con Chihuahua, esto que ha señalado ya, la separación entre Aguascalientes y Zacatecas, que se va a dar un poco más adelante de este periodo que estamos viendo, porque acá en Chihuahua sí se da justamente en la constitución del primer constituyente, ya cada quien decide irse, Durango se va por un lado y Chihuahua se va por otro. Eso me llamó la atención también, la fortaleza que va teniendo los ayuntamientos como una institución que pasa de un régimen a otro, porque eso también en Chihuahua lo vemos, la Capitanía General va perdiendo como institución política importante, va perdiendo ascendencia y la va ganando el Ayuntamiento de Chihuahua. Y acá también, también algo que me llamó la atención, leía un par de trabajos también tuyos donde veíamos que Zacatecas es un estado muy rico, ¿no? Decía por ahí Mora, al finalizar la década del 830 es el estado más rico de México, ¿no? Que también eso me impresionó. Y bueno, algo que creo que también está en lo que tú dices es el equilibrio de poderes, ¿no? Cómo el ayuntamiento va a ser una atracción de poder, igual el legislativo también, y a lo mejor en tercer lugar estaría el gobernador, ¿verdad? La gobernatura. Entonces, va a ser interesante porque ahí en Zacatecas sí hay grandes gobernadores, ¿no? Y grandes personajes, grandes intelectuales, ¿no? Que en Chihuahua no hay. Pero bueno, eso me llamó la atención. Uh-huh. ¿Puedo comentar algo, Nelly, al respecto? Adelante, Mariana. Este comentario que hace respecto al equilibrio de poderes, creo que no hubo equilibrio de poderes. La primera experiencia federal para el caso zacatecano, a pesar de que, insisto, la figura de Francisco García Salinas se monumentaliza con la retórica cívica, el culto cívico, etcétera. Aquí todo se llama Francisco García Salinas, la universidad donde trabajo así se llama, la cátedra de federalismo que fundé hace 10 años así se llama, todo así se llama. No, o sea, realmente quienes estuvieron en una posición de predominio político fueron los diputados. Y esto se ve en varios momentos, ¿no? Y también valdría la pena comentar que el gobernador o los gobernadores
no estuvieron propiamente en conflicto con el Congreso estatal. Más bien había trabajo de colaboración, incluso la relación entre ejecutivo y legislativo se fue estrechando todavía más, cada vez más, sobre todo a partir de los planes y pronunciamientos exigiendo la variación en la forma de gobierno, hacia una república pero central. Entonces cierran filas. Yo creo que esa es la actitud que toman tanto gobernador como diputados, cerrar filas y tomar posiciones comunes. En ese sentido, y cierran filas y toman posiciones comunes para defenderse un poco, para presentar un bloque ante el centro, pero también para presentar una sola posición ante los ayuntamientos. Acabo de hacer un trabajo que habla sobre un discurso federalizante de las autoridades estatales, pero prácticas totalmente centralizadoras hacia la vida municipal. Zacatecas tiene la experiencia de contar en este primer ejercicio de República Federal con dos constituciones, la de 1825 y la de 1832. Habían pasado 7 años de su primera constitución y entonces ya estaban en condiciones de hacer una nueva constitución. Y las dos novedades que son muy destacables, la primera es el jefe político deja de ser elegido popularmente y es designado por el gobernador. Una. Dos, se cancelan las observaciones de los ayuntamientos para la formación de leyes. ¿Quién podría formar leyes? Los diputados, el gobernador, los magistrados. Entonces, bueno, esto no prosperó, no prosperó porque siguieron participando de la observación de iniciativas de ley, pero sí es interesante que en Zacatecas se cuenta con estos dos ejercicios constitucionales e insisto, hacia 1834, 1835, la posición común respecto, por ejemplo, a la reducción de la milicia cívica, la posición común entre gobernador y diputados va a ser notable y no se sabe quién está hablando, si el diputado tal o el gobernador Manuel González Cosío, digamos de tan acordado que estaba la definición, la posición política para la defensa de la soberanía de la entidad zacatecana. Muchas gracias, Mariana. ¿Alguien más desea intervenir? Adelante, Carlos. ¿Sí me escuchan? Bueno, claro. Bueno, ahora que he escuchado la plática de Jaime, la mía obviamente, la de Justo y la de Mariana, que son las llamadas 4 provincias radicales, me llama la atención un punto que la vez pasada lo discutimos cuando Justo hizo su exposición, y que de las 4 provincias radicales, la única que no hizo una junta provisional fue Guadalajara, Jalisco, ¿sí? Pero sí la hicieron Zacatecas, sí la hizo Yucatán y sí la hizo Oaxaca, ¿sí? Aquí el punto es qué facultades tenían estas juntas provisionales. Ese es el punto, creo que central. Porque según yo tengo una ventaja, que estoy preparando este libro sobre las 4 provincias radicales y he leído a Mariana, he leído a Justo y he leído a Jaime y me he leído a mí, obviamente, ¿no? Entonces tengo una ventaja porque ya más o menos vi cómo está la cosa. Y sí me llama mucho la atención este punto porque yo creo que no se le ha puesto la debida importancia a estas juntas provisionales, ¿sí? Porque particularmente, según lo que he leído de Justo, allí le dieron ciertas facultades entre la transición hacia el poder ejecutivo de la Junta Provisional, ¿sí? En el de Zacatecas no lo conozco tan bien, pero en el caso de Oaxaca,
más bien la transición no es de las diputaciones al Congreso local, es de la Junta Provisional al Congreso local, ¿sí? O sea que le dieron facultades legislativas y al principio ejecutivas a este órgano de gobierno, ¿sí? Entonces yo creo que eso hace una gran diferencia con estos tres casos donde hay juntas de Zacatecas, de Yucatán, porque lo que hacen es, en abril de 1823, ante el Congreso Nacional, bueno, ni nacional porque no había nación, al Congreso General, la Junta, la Diputación Provincial de Oaxaca le dice claramente al Congreso General de que la Junta Provisional de Oaxaca le ha quitado todas sus facultades políticas a la Diputación Provincial. Esa es su queja, ¿sí? Entonces yo creo que ese proceso, porque tiene que ver cómo se separan los poderes en un poder republicano, el ejecutivo, entonces tiene que ver con esa situación. Yo creo que ese es un punto muy importante que tenemos que valorarlo un poquito mejor. No sé si en otros estados hubo juntas provisionales, pero en estos tres estados sí las hubo y tienen un papel fundamental. Precisamente, justo, Mariana no lo dice tanto, pero Lucas Alamán se oponía a estas juntas provisionales, quiso destruirlas en Oaxaca, en Yucatán, en Chiapas también, ¿sí? Y en Chiapas sí lo logró, aunque después le revirtieron la jugada, los chiapanecos, con el plan de Chiapas Libres, que ya lo expuso el otro compañero que intervino en la plática que yo di. Entonces yo creo que sí es importante pensar en esto, porque lo que están haciendo estos estados radicales, bueno, los tres que tienen juntas, es ya no elegir según la convocatoria diputaciones, sino que eligen congresos. Sí, claro. O sea que por eso se hacen federalistas antes de tiempo, ¿sí? O sea, Jalisco sin tener junta, pero lo hace junto con los otros estados. Yo creo que ahí es un punto muy importante. Sé que en lo que cita Justo es que parece que Sergio Quesada tiene una publicación sobre el papel, un librito, un papel sobre la Junta Provisional Gubernativa y su papel ejecutivo, no legislativo. Yo creo que ahí hay un punto muy interesante de discusión. Comentar muy rápidamente, bueno, sí, agradezco la intervención de Carlos, a quien saludo con mucho gusto. En el reglamento del gobierno provincial, en su artículo 11, se establece que la conservación del orden interior y exterior del Estado y las demás atribuciones del Poder Ejecutivo descansan en esta Junta Provisional Gobernadora, que estaría integrada por el jefe político, este mentado licenciado Domingo Velázquez, por el comandante general Pedro de Iriarte y comandante de plaza Juan Peredo. Entonces, las funciones ejecutivas y el papel de la conservación del orden interior y exterior estarían descansando en esta Junta Provisional Gobernadora. Insisto que el reglamento es muy importante porque finalmente con él se establece el derecho de constituirse, quién constituye al Estado y se establece la división de poderes. Por eso me pareció que el documento era por demás significativo. Antes que Justo intervenga, nomás una precisión. En Oaxaca, la Junta Provisional eran 19 miembros. Sí, es que 19 y 6 de la primera Junta, 6 venían de la Diputación Provincial, pero no nada más eran ellos. Venían del Cabildo, venían del Ejército, venían de la Iglesia, o sea, era un grupo, inclusive decían, hacemos un organismo más amplio para que realmente represente los intereses de Oaxaca, que eran los intereses de la ciudad de Oaxaca, porque no les importaba todos los tomas, lo que ellos, lo que pasa era que querían subordinar a la Diputación Provincial. Ese fue el objetivo y lo lograron. Ese es el único que quería decir. Sí. Adelante, Justo. No, si con la Junta Provisional de Oaxaca, con 19 miembros, ¿para qué quieren a la Diputación? Por eso ya ni tuvo papel importante. Pero Mariana, quisiera yo preguntarte, porque
en charlas pasadas yo había comentado que probablemente hay algunos paralelismos entre Yucatán y Zacatecas en el hecho de que tienen dos ciudades importantes y de contrapeso, ¿no? Y platicaba yo en la vez pasada de que pues la ciudad de Campeche, el puerto principal, logra hacer un contrapeso contra el constituyente yucateco al grado que lo acorrala para que se publique el acta constitutiva de la Nación Mexicana de forma íntegra y también contribuye a las presiones para ayudar a la defensa de Veracruz y posteriormente a declarar la guerra a España, aunque Santana logra frenar esto, aunque venía con instrucciones precisas de que se viera que se declarara la guerra a España en Yucatán. Entonces, en ese sentido, el ayuntamiento y las autoridades de Campeche, militares y civiles y militares del puerto, reciben apoyo, por lo menos, si no militar o económico, sí apoyo político, por ejemplo, de Lucas Alamán. Los representantes de Yucatán en el Congreso, de los 6, 4 apoyan la oposición de Campeche. Y diversos actores nacionales tienden a destacar la participación de Campeche, y ese es un contrapeso importante en Yucatán para el constituyente. Yo no sé, y que eso quisiera ver si tú has logrado ver si Aguascalientes logra tener un peso, un contrapeso importante contra el constituyente que lo force a algo, si tiene algún respaldo nacional o cómo se da esta relación entre el constituyente y la ciudad de Aguascalientes. El respaldo nacional claramente se va a ver hasta 1834, 35, ahí el respaldo del Congreso General, a eso me refiero, ¿no? Pero por el momento, en estos primeros años, no se ve que haya algún peso político mayor fuera de Zacatecas que esté apoyando a Aguascalientes. Aquí lo interesante, creo, sería el tema no con la Ciudad de México, sino con Guadalajara, porque Aguascalientes pertenecía a Guadalajara. Y ahí sí que hay competencias administrativas, insistencia de Guadalajara de que Aguascalientes sea parte de su territorio finalmente, y Zacatecas, el pleito entre Zacatecas y Guadalajara por Aguascalientes no va a detenerse. Lo que es interesante, y se me pasó comentar, que lo que aparece en las actas de sesiones del constituyente y también en las primeras sesiones, además de la resistencia de este cura de Aguascalientes, es la formación de una junta militar formada por militares desde Aguascalientes. Esto es muy interesante. Cuando se lo comenté a Juan Ortiz, me decía, bueno, ¿quiénes, cómo, apellidos, etcétera? Grados militares, porque estos tenían la idea de un cuarto poder. Decía, bueno, sí, están los otros tres poderes, pero esta junta, aquellos no saben de armas, no saben de disciplina militar, no saben de defensa del territorio, y esta junta militar puede hacer las veces. La respuesta que dan los diputados constituyentes de Zacatecas es que bonita cosa daría Zacatecas haciendo el ridículo a escala nacional si aprobase esta formación de esta junta militar sin imponer su soberanía. Entonces, bueno, este tipo de elementos son los que llaman mucho la atención para pensar las tensiones continuas con Aguascalientes, pero sí, insisto, aquí no es la Ciudad de México, aquí es Guadalajara. Gracias. Mariana, bueno, me permito tomar la palabra por una duda que me surgió a la hora de tu presentación, y es que cuando hablas de el reglamento para el gobierno provincial del estado de Zacatecas, hablas de que ahí se puntualiza, ¿no? Que se pretende crear un ejecutivo integrado por 3 personas, es decir, estamos hablando de un triunvirato. Entonces, a mí me llama la atención, bueno, no sé si en el desarrollo, en el Inter, se logra constituir este ejecutivo por 3 personas o nada más queda en esa propuesta. Y lo digo porque en el caso de Guanajuato, sí se discute
si el Ejecutivo va a ser detentado, aunque sea de manera provisional, por una sola persona, o va a ser integrado por varias, ¿no? Y en este tema que tú vinculabas, ¿no? La preponderancia del legislativo sobre el ejecutivo, que va a ser visible en el caso de Michoacán, que va a ser visible en el caso también de Guanajuato. Yo percibo como esa preocupación de que el ejecutivo no se nos convierta en un déspota, ¿no? Entonces, no sé si esta propuesta responde a eso y bueno, en qué se perdió, ahí quedó o qué fue lo que ocurrió. Eso por un lado. Y por otro, otra duda así muy chiquitita y muy puntual, y es el tema de la Constitución, de las dos constituciones que tiene Zacatecas, las del 25 y la de 1832. En el caso michoacano, pues tenemos la del 25 y en los años 30 se empieza entra el proceso de hacer la reforma a la Constitución porque hay cosas que quieren cambiar. Por otras cuestiones históricas, pues no prospera esta reforma, no tenemos nueva Constitución, pero sí se busca, o sea, hay discusiones, si hay una propuesta de reforma y hay discusiones y aprobación, después, te digo, son otros elementos los que inciden en que no se aplique, pero está pues este debate también. Entonces, nada más para preguntarte en este caso, ¿la Constitución de 1832 es una nueva Constitución o es una reforma a la Constitución del 25? Eso sería todo de mi parte. Sí, bueno, Nelly, gracias. A ver, el reglamento del gobierno provincial es julio del 23 y ahí se propone que la Junta Provisional Gobernadora estaría integrada por este triunvirato. Los nombres, Domingo Velázquez, Pedro de Iriarte y Juan Peredo. No he encontrado mayor discusión. El siguiente documento es el del proyecto de constitución política y ahí habla de un gobernador. O sea, el Ejecutivo estará integrado por una sola persona y el primer gobernador va a ser Juan Peredo. Hasta ahí. Y claro que, o sea, está ahí el miedo de que se conviertan en déspotas, todo eso creo que se comparte en distintas provincias. 1832 sí es constitución, no es reformas. Y tengo las actas no las tengo transcritas como las de 1823-24, pero las de 32 me detuve para ver el tema de la cancelación de las observaciones de los ayuntamientos, ¿no? Pero sí es una nueva constitución. Y perdón que lo comente, pero cuando tuvimos alguna reunión, me parece que en San Luis Potosí, hice la pregunta de si alguna otra entidad en el periodo de la Primera República tenía dos constituciones. Y parece ser que Zacatecas es el único caso y los otros con estas reformas, como tú dices, ¿no? Pero no sé, o sea, eso no podría afirmar del todo, ¿no? Muchas gracias, Mariana. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, en este caso, bueno, agradecer a Mariana y yo le cedo la palabra a Marta. Muchas gracias, Nelly. Pues muchas gracias, Mariana. Ha sido estupenda tu plática. Realmente te ajustaste a los tiempos, pero además abarcaste una gran cantidad de temas que valdría la pena en otras charlas irlos desmenuzando y platicando más puntualmente. Lo que sí queda claro es que una de las cosas que comentaste en la primera parte de tu charla fue que este federalismo se construye a partir de las regiones. Y eso es muy importante. Entonces, que ustedes estén hablando de las particularidades de cada una de las regiones, de un México que se está constituyendo, una masa en principio, y cómo se va dividiendo al interior por los intereses políticos, económicos de cada una de las regiones, y se van separando los estados que originalmente conformaba uno solo. Entonces, es lo que va a dar al final como resultado, ellos están mirando una confederación y van a dar como resultado al final de cuentas una república federal, pero sí, efectivamente creada a partir de estas regiones que ahora de manera somera, pero que nos da una idea de lo que está sucediendo en esa primera ejercicio federativo que México está experimentando hacia los años 20 del siglo XIX. Entonces me parece que quedó muy claro el punto de partida de Zacatecas,
Aguascalientes, la relación con Jalisco, en fin, es una serie de cosas ahí interesantes que nos está dando pues esta mirada ya del occidente que habló de Jalisco, pero ahora vámonos hacia el norte, ¿no? Y ya vimos Oaxaca y ya vimos también la parte del sureste, entonces creo que poco a poco estamos conformando una visión general, pero más allá del centralismo que generalmente estamos viendo en México, ¿no? Entonces fue una cosa muy interesante. Bueno, pues muchas gracias por tu participación, muchas gracias por todos los que asistieron, a la doctora Carmen Salinas que nos ha acompañado en estas sesiones, a algunos otros compañeros del Congreso del Seminario Interior que ya les comentaba, que han estado aquí presentes, entre ellos Ángeles Colunga, Gisela, muchas gracias por estar acá, Blanca, Marta, muchas gracias a todos, Mónica, que es compañera del Senado, también muchas gracias, Miriam igual, Justo, bueno, todos ustedes que ya se conocen de trabajo en común desde hace muchos años, muchísimas gracias por acompañarnos, Rafa Estrada, muchas gracias por estar aquí también, y pues bueno, les damos con esto el cierre y esperarlos para la siguiente sesión que será dentro de una semana, miércoles 10 de julio, con la doctora Alicia Tecuangüey de la Benemérita Universidad de Puebla. Ella participará con la primera experiencia federalista en Puebla, 1824-1837, y sus protagonistas. Pues los esperamos por acá dentro de una semana. Muchas gracias a todos y buenas tardes.